Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí. Como siempre, espero que estén pasando un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que está dando mucho, pero mucho, de qué hablar en el mundo de las noticias de Turquía. Hoy vamos a desentrañar un escándalo que ha estado sacudiendo a la farándula turca, uno que involucra a dos nombres muy conocidos, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Sí, señores y señoras, el supuesto romance que todos creíamos real ha sido desmentido. Sé que para muchos de ustedes, y para mí también, esta noticia llegó como un balde de agua fría. Después de verlos juntos en la serie, Kara para Aşk, y por la química que desprendían en pantalla, era muy fácil soñar con una relación fuera de la ficción. Las especulaciones, los rumores, las fotos, todo parecía apuntar a que algo más estaba sucediendo entre ellos. Pero como suele pasar en este mundo, la realidad es mucho más complicada y a veces decepcionante. Este vídeo no es solo un chisme vacío. Vamos a ir más allá de los titulares sensacionalistas y a analizar en detalle qué es lo que realmente ha sucedido. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué pruebas había para creer en este romance? ¿Qué ha dicho cada uno de ellos? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de todo esto sobre la forma en que consumimos información y cómo idealizamos la vida de las celebridades? Antes de seguir, y para no perdernos nada, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo de las novelas turcas, las celebridades y por supuesto todo el drama que lo rodea. Nos vemos en cada vídeo. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este torbellino. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con rumores. Tras el éxito arrollador de Kara para Aşk, la química entre Tuba y Engin, como ya mencioné, era innegable. Las escenas románticas, la conexión emocional que transmitían, y las entrevistas donde se elogiaban mutuamente alimentaron las esperanzas de los fanáticos. Las redes sociales se inundaron de mensajes, collages y vídeos que celebraban esta supuesta pareja. Los portales de noticias turcos, siempre ávidos de contenido jugoso, no tardaron en hacerse eco de estas especulaciones. La maquinaria de los rumores se puso en marcha, impulsada por la energía de los fans y la voracidad de los medios. La serie Kara para Aşk, emitida entre 2014 y 2015, fue un fenómeno de masas en Turquía y en muchos países del mundo. La historia de amor entre Ömer, un policía idealista, y Elif, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en un caso de contrabando y asesinato, cautivó a la audiencia. La trama, llena de giros inesperados, intrigas y una intensa carga emocional, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla. Pero más allá de la historia, la química entre los dos protagonistas fue el ingrediente secreto que catapultó la serie al estrellato. La forma en que se miraban, la sutileza de sus gestos, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, todo contribuía a crear una atmósfera de romanticismo palpable. Esta conexión, visible en cada escena, traspasó la pantalla y llegó al corazón de los fans. No tardaron en surgir los primeros rumores sobre un posible romance entre Tuba y Engin en la vida real. Las redes sociales se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para estas especulaciones. Los fans, con su entusiasmo y su deseo de ver a sus ídolos juntos, comenzaron a crear collages, vídeos y mensajes que alimentaban la idea de una relación romántica. Las fotos, en este contexto, jugaron un papel fundamental. Empezaron a circular imágenes de Tuba y Engin en diferentes eventos, juntos en restaurantes, en eventos promocionales de la serie, y en momentos aparentemente informales. Algunas de estas fotos eran inocentes, simplemente capturas de momentos de trabajo o encuentros casuales. Otras, sin embargo, eran más sugerentes, mostrando a la pareja en actitudes cariñosas o cómplices. Pero, ¿cuál era la verdad detrás de estas fotos? La respuesta es compleja. En muchos casos, las imágenes fueron tomadas por paparazzi, ávidos de obtener una primicia y dispuestos a todo por capturar un buen ángulo. La calidad de estas fotos a menudo era baja, y los ángulos, a veces, sospechosos. Esto generaba dudas sobre la veracidad de las imágenes y sobre la intención detrás de su publicación. ¿Eran realmente pruebas de un romance o simplemente momentos capturados fuera de contexto? En otros casos, las fotos eran editadas, combinando imágenes de diferentes eventos para crear la ilusión de que Tuba y Engin estaban juntos.
El uso de Photoshop y otras herramientas de edición permitió a los fans y a los medios de comunicación manipular las imágenes para adaptarlas a sus deseos y a sus necesidades de generar contenido. De esta manera, la realidad se mezclaba con la ficción, y era cada vez más difícil distinguir entre lo que era verdad y lo que era producto de la especulación. No faltaron los supuestos testimonios de fuentes cercanas, que relataban detalles íntimos de su relación. Estas fuentes, a menudo anónimas y sin ninguna credibilidad, contaban supuestas anécdotas sobre citas románticas, regalos, viajes secretos y conversaciones privadas. Los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido jugoso, no dudaron en hacerse eco de estas declaraciones, sin verificar su veracidad. Estas fuentes cercanas alimentaron aún más la vorágine de especulaciones y contribuyeron a crear una narrativa falsa sobre la relación entre Tuba y Engin. En este punto, la historia se había convertido en un fenómeno. Las noticias se replicaban en medios de comunicación de todo el mundo, generando aún más interés y alimentando la vorágine de especulaciones. Desde Turquía pasando por Europa, Latinoamérica y hasta Asia, la supuesta relación entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek se convirtió en un tema de conversación recurrente. Los fans de la serie y los seguidores de ambos actores se mantenían atentos a cualquier novedad, a cualquier señal que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Pero ¿cuál era la verdad detrás de todo esto? ¿Qué había de cierto en las fotos, en los rumores, en los testimonios? La respuesta, lamentablemente, es que la mayor parte de lo que se decía era falso. Con el tiempo y a medida que la situación se intensificaba, tanto Tuba como Engin, a través de sus representantes y, en algunas ocasiones, directamente a través de sus redes sociales, desmintieron categóricamente cualquier tipo de relación romántica. Afirmaron ser amigos y colegas, con una gran admiración mutua, pero nada más. Sus declaraciones fueron claras y concisas, y dejaron poco espacio para la especulación. Tuba, en particular, ha sido siempre muy celosa de su vida privada. Después de su divorcio, se mantuvo muy alejada de los rumores sobre su vida amorosa. Siempre ha mantenido su privacidad, lo que hizo más difícil que se confirmara o desmintiera algo de ella, pero sus palabras fueron claras. Somos amigos, compañeros de trabajo y nos respetamos mutuamente. No hay ninguna relación romántica entre nosotros, fueron algunas de las declaraciones que hizo. Tuba siempre ha sido una persona discreta, que prefiere mantener su vida personal al margen de la fama. Su enfoque en su carrera y en sus hijos ha sido constante, y ha evitado involucrarse en escándalos o polémicas innecesarias. Engin, por su parte, también fue muy claro al respecto. Siempre mantuvo una postura similar, insistiendo en que su relación con Tuba era puramente profesional y amistosa. Sus palabras y acciones siempre fueron consistentes con esta afirmación. Engin también es conocido por ser una persona reservada, que prefiere mantener un perfil bajo y enfocarse en su trabajo. Su profesionalismo y su dedicación a la actuación son innegables, y su compromiso con su carrera lo ha llevado a convertirse en uno de los actores más respetados de Turquía. Entonces, ¿por qué persistió tanto tiempo esta idea del romance? ¿Por qué, a pesar de las desmentidas de los propios implicados, la gente seguía creyendo en esta supuesta relación? Aquí es donde entran en juego varios factores. Primero, la química que ambos demostraron en Kara para Aşk. La serie fue un éxito rotundo, y la conexión que tenían en pantalla era innegable. Era muy fácil para los fans trasladar esa química a la vida real y desear que su relación fuera más allá de la ficción. La interpretación de Tuba y Engin fue tan convincente, tan llena de emociones y de matices, que los espectadores se involucraron profundamente en la historia de amor de sus personajes. Esta identificación emocional, este deseo de ver a Ömer y Elif juntos, se trasladó al mundo real y alimentó la esperanza de que los actores también estuvieran enamorados. Segundo, el poder de las redes sociales. Hoy en día, las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de información y en la creación de narrativas. Los fans, con sus publicaciones, sus likes y sus comentarios, amplificaron los rumores y los transformaron en una realidad virtual. Las redes sociales son una herramienta poderosa para la comunicación y para la creación de comunidades. Los fans de Tuba y Engin, a través de sus perfiles, sus grupos y sus páginas dedicadas, se unieron para expresar su apoyo a la supuesta pareja y para alimentar la idea de un romance. Las redes sociales, en este caso, funcionaron como un amplificador de los rumores y como un espacio donde la especulación se convirtió en norma. Tercero, la necesidad de romance.
Todos tenemos, en mayor o menor medida, la necesidad de creer en el amor, en las historias de cuento de hadas. Ver a dos personas atractivas y exitosas juntas en la vida real parecía una historia perfecta. ¿Y a quién no le gusta un buen cuento de hadas? El amor es un tema universal, que toca las fibras más sensibles de nuestra humanidad. La idea de ver a dos personas bellas y exitosas encontrar el amor era una historia atractiva que despertaba la fantasía y el deseo de muchos. En un mundo cada vez más complejo y desilusionante, la esperanza de encontrar el amor verdadero es un anhelo constante. Cuarto y no menos importante, el papel de los medios de comunicación. Los medios a menudo se enfocan en lo que vende, en lo que genera clics, likes y visitas. Las noticias sobre relaciones románticas entre celebridades siempre atraen la atención, y los medios no dudan en aprovechar esa demanda. A veces la verdad se sacrifica en aras de generar interés, y el sensacionalismo se convierte en la norma. Los medios de comunicación, en su afán por generar contenido atractivo, no siempre son rigurosos en la verificación de la información. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas pueden ser difundidas rápidamente, sin ninguna prueba de su veracidad. En el caso de Tuba y Engin, los medios de comunicación se hicieron eco de los rumores y de las especulaciones, sin prestar atención a las desmentidas de los propios implicados. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este episodio que ha sacudido a la farándula turca? En primer lugar, que no todo lo que vemos y leemos en las redes sociales y en los medios de comunicación es verdad. Es importante ser críticos, cuestionar la información que recibimos y no dejarnos llevar por la emoción. Debemos aprender a distinguir entre la información verificada y la especulación. Debemos ser conscientes de la manipulación de la información y de la difusión de noticias falsas. La credulidad es un arma de doble filo, y debemos aprender a protegernos de ella. En segundo lugar, que las celebridades también son seres humanos. Tienen derecho a su privacidad, a sus relaciones personales, y no están obligados a compartir su vida privada con el mundo. Debemos respetar su espacio personal y su derecho a la intimidad. Las celebridades no son objetos de entretenimiento, ni están obligadas a satisfacer las expectativas de sus fans. Debemos ser empáticos y comprender que detrás de la fama y del glamour, hay personas con sentimientos y con necesidades como las nuestras. En tercer lugar, que la idealización de la vida de las celebridades puede ser perjudicial. A menudo nos olvidamos de que las vidas de las personas famosas no son perfectas, y que también enfrentan desafíos y problemas como cualquier otra persona. La perfección es una ilusión, y la vida de las celebridades no es una excepción. Debemos evitar caer en la trampa de la idealización y aceptar que la vida de las personas famosas, como la nuestra, está llena de luces y de sombras. En cuarto lugar, que la verdadera magia está en el trabajo de los actores y actrices, en la interpretación, en la capacidad de hacernos creer en la historia que están contando. La química que vimos en Kara para Aşk fue real, pero fue el resultado de su talento, no de una relación romántica en la vida real. La actuación es un arte y los actores y actrices son maestros de la interpretación. La capacidad de transmitir emociones, de conectar con el público, es el verdadero secreto de su éxito. La magia de una serie o de una película reside en el trabajo de los actores y actrices, en su habilidad para crear personajes creíbles y para contar historias conmovedoras. Así que, amigos, la realidad es que Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek no están juntos. No hay romance. Son amigos, colegas, y el respeto mutuo que se tienen es evidente, pero nada más. La magia que vimos en pantalla fue pura actuación y química profesional. Es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es una ilusión, un producto de la ficción. La realidad a menudo es diferente y más compleja. Llegados a este punto, resumiendo, hemos explorado a fondo el desmentido del supuesto romance entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, analizando los rumores, las pruebas, las declaraciones de los implicados, y los factores que contribuyeron a la persistencia de esta creencia. Hemos aprendido la importancia de ser críticos con la información que consumimos, de respetar la privacidad de las celebridades, y de no idealizar sus vidas. Hemos recordado que la magia reside en el trabajo de los actores y actrices, y no necesariamente en sus vidas personales. Hemos analizado la serie Kara para Aşk como un catalizador de los rumores, la influencia de las redes sociales en la propagación de las especulaciones, la necesidad humana de romantizar las historias y el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto. Ahora, me gustaría saber tu opinión.
¿Qué pensaste de esta situación? ¿Crees que es importante respetar la privacidad de las celebridades? ¿Te sorprendió la desmentida del romance? ¿Qué lecciones aprendiste de este caso? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Queremos saber lo que piensas, discutirlo y compartir tus perspectivas con el resto de la comunidad. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por tu tiempo y por tu atención. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.